El informe fue concebido inicialmente y coordinado a todo lo largo por el maestro Enrique Provencio, quien es miembro investigador de nuestro programa. Y ahora será comentado por el doctor Luis Monserrat, quien es el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y por el doctor Federico Novelo, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su sede de Xochimilco, y bueno, pues muy cercano amigo, y también con quien muy frecuentemente tenemos relaciones intelectuales y académicas en diferentes proyectos en que se conozcan nuestros intereses. Para iniciar esta presentación voy a dar la palabra al maestro Provencio para que les cuente obligadamente de manera muy breve por qué y para qué este informe, y luego escucharemos los comentarios de Luis y de Enrique. Entonces, te escuchamos aquí. Federico. ¿Qué tal? Muy breve. Buenas tardes. Bueno, pues brevemente, como debe ser, en la Feria del Libro, este informe surgió como una iniciativa, que lo dijo Rolando, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, por ir colocando cada año, por eso el doctor Fernando Cortés decía mejor que se llame anuario, un planteamiento que contenga la perspectiva de este programa, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, sobre sus rasgos críticos del desarrollo en México, así como algunos aspectos de su comportamiento y de su tendencia. Este año, para el primer informe, la selección de los temas llevaba un doble origen. Primero, el documento pretendía retomar algunos de los aspectos críticos del desarrollo en México, el cual tiene una propensión, no precisamente marginal, a abordar aspectos estructurales del desarrollo. Y por otro lado, el calendario imponía este año 2015 abordar algunos aspectos para hacer cortes en el comportamiento de cuestiones críticas, como por ejemplo la pobreza o la desigualdad del ingreso, así como hacer referencia a algunos aspectos de la última oleada de reformas, para lo cual se seleccionó trabajar un poco más a fondo el tema de la reforma energética. Es un proceso, todo informe requiere tiempos de maduración. Lo que puede pretender con esta serie es ir poniendo sobre la mesa año con año, como dije, aspectos críticos. Y para 2016, quizá no esté bien ofrecer el pan antes de hornearlo o antes de la levadura, pero para 2016 lo que se pondrá sobre la mesa es una reflexión sobre las perspectivas del desarrollo en México de 2015 a 2030, tomando como contrapunto algunos aspectos claves de los objetivos de la agenda recién pactada para estos próximos 15 años. Siempre vale la pena preguntarse para qué el otro informe. En su prefacio al quinto volumen del Handbook de Desarrollo Económico de David Rodríguez, empieza preguntándose ¿otro libro más sobre el desarrollo? Dice, lo primero que hay que hacer es preguntarse si es necesario. Bueno, eso obviamente consideramos que sí es necesario. Que hay aspectos del debate que no se pueden limitar a las tensiones de la coyuntura, que siempre son y seguirán siendo muchas, ni a las tensiones de corto plazo por el entorno global o por diferentes cosas, y que vale la pena estar discutiendo permanentemente algunos aspectos estructurales y de largo plazo de los cuales pretende ocuparse este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Doy la palabra ahora al doctor Luis Monserrat. Gracias, Rolando, gracias por la invitación. Me da gusto poder participar en esta presentación. Yo creo que el informe vale la pena hacerlo, el informe de desarrollo, y creo que es un informe diferente a lo que hemos visto
y a mí me gustó especialmente. Yo diría que tiene tres partes. Una que es un informe de desarrollo económico sobre el crecimiento y la necesidad de cambiar el aparato productivo. Es un informe, yo diría, del que hemos visto a lo mejor muchos, pero está bien planteado, es un recuento de la historia económica reciente, está bien, y termina planteando la necesidad de llevar a cabo una importante política industrial, diría yo. Un desarrollo de cadenas de suministros para que nuestra actividad exportadora, que es sobre todo importadora, porque lo que estamos exportando exportamos importaciones. Entonces es fundamental crear allí un proceso de cadena de suministros de integración que sin duda incremente el contenido nacional al exterior y por supuesto ayude a fortalecer el mercado interno. Pero también hace énfasis por ahí sobre la importancia de la inversión. A mí me ha gustado verlo más desarrollado. Eso es un tema que ahí tenemos pendiente Juan Carlos y yo, pero es cierto que la inversión pública se ha ido cayendo sistemáticamente desde 1982 a niveles ridículos. Para el 16 se anunció una reducción del 21% en la inversión pública. Va a ser el séptimo año con reducciones en el presupuesto en inversión pública. Entonces, la pregunta no es por qué no crecemos, sino cómo vamos a crecer con esos presupuestos. La inversión privada se mantiene en alrededor del 18% del PIB y esta inversión del 15 y la del 16 va a ser todavía más baja como proporción del PIB, la inversión pública. Yo creo que va a estar como en 3.5 del PIB para el 16 y va a ser, ya era la más baja desde 1945. Y es muy probable que ahora sea la más baja desde 1900, no sé, a lo mejor desde 1800. Entonces es realmente grave, es dramático y tiene que ver con la política de gasto, la estructura de gasto de no solo este gobierno, ¿no? Ha sido la variable de ajuste y es dramático. Esa es la primera parte, diría yo, ¿no? Luego viene una parte que a mí me gustó mucho, muy bonita, son varios estudios sobre pobreza, con un desglose y un análisis que realmente nos permite ver varios aspectos de la pobreza que van más allá de lo que vemos tradicionalmente, más allá del índice de pobreza y más allá del número de pobres, y hay un trabajo sobre desigualdad también. Entonces yo diría que estos 4 o 5 trabajos sobre pobreza y desigualdad componen, yo diría, como temas la segunda parte del libro. Interesante, bien hecho, y al final de que yo incluiría dentro de este segundo grupo, hay un trabajo que a mí me interesó especialmente, que se llama riesgos sociales. Es un enfoque diferente, político, sociológico, muy poderoso, muy completo, sobre los riesgos en una sociedad. Menciona los riesgos que define PNUD, los riesgos sociales, los riesgos que enfrenta una sociedad para colapsarse, para tener más pobreza, para tener menos empleo, para impedir el crecimiento. Y me gustó mucho la mención, yo no los conocía, estos riesgos de PNUD, pero sobre el estancamiento económico global y regional. Las resistencias al cambio lo relativo al curso de desarrollo, bajo crecimiento interno frente a la incertidumbre económica internacional y la persistencia de esquemas fiscales regresivos. Aquí lo llama elegantemente que benefician predominantemente a las poblaciones no pobres o vulnerables. Lindo eufemismo, pero llamémoslo. Son beneficios regresivos. Son brutales, ¿no? Si le agregamos el coeficiente de Gini que anda como en 50, 49, 48, los beneficios a los grupos de mayores ingresos
que produce, bueno, ahora ya no está el beneficio de la gasolina, pero está el IVA todavía. Y si le agregamos el subsidio de electricidad en el campo, donde el 50% de los beneficios se va para el 10% más alto, y hay una lista interminable de subsidios que indudablemente afectan las oportunidades, ¿no? Yo creo que es uno de los temas fundamentales. Y luego habla de otros riesgos sociales en la estructura de los grupos de población, menciona las causas evitables, es decir, el riesgo de fallecer por causas evitables de formalidad. Y ahí claramente nos vincula todo un tema que tenemos pendiente, que es el de la salud en México, que es la gran reforma pendiente, diría yo, y que indudablemente tiene que ir resuelta junto a una gran reforma fiscal. No podemos hacerlo. El riesgo de no acceder a una educación de calidad, que eso lo vivimos todos los días en todo el país. Y finalmente, entonces tenemos salud, con el riesgo de morir, educación, e indudablemente empleo, que yo creo que es el otro gran riesgo. Y este sin duda está vinculado al reto de la inversión. Y el reto de la inversión está vinculado a la parte fiscal, no solo por la parte del gasto, que como decimos, si la inversión pública induce, complementa a la privada, sino por la parte fiscal propiamente, ¿no? La parte tributaria, la parte de recaudación en la que tenemos que hacer muchos cambios. Eso, más la parte de los subsidios regresivos, es indudable que sigue habiendo el cuidado de privilegios, complicidad entre gobierno y privilegiados, y es un tema que pone en segundo lugar temas como la responsabilidad social, por ejemplo. Entonces, yo diría, y casi me iba a detener aquí, pero habiendo escuchado que hablar del 16, me parece fundamental el trabajo por el 16. Las reformas estructurales, que la energética se va a llevar años de tener un efecto que se siente en toda la economía, si es que lo llegas a tener, porque va a tener un efecto probablemente en los empleos del gobierno, pero nada más, probablemente no en empleo. Las telecomunicaciones, hombre, además de que se puede llevar muchos años, tampoco va a tener un efecto. No vamos a poder contratar a los 13 millones de personas mexicanas que están en búsqueda de empleo hoy. 13 millones, no los 2 del desempleo, son 13 millones, ¿no? Y las otras, educaciones de generaciones, y las otras, la del trabajo. Un día el secretario de Trabajo me decía, oye, ¿por qué dices que no vamos que la reforma del trabajo no va a servir para crear empleos? Le dije, mira, tú no te preocupes, no es un problema tuyo, es un problema de Hacienda, es un problema de inversión, es otra cosa. Tú resuelves luego, ¿no? Entonces la reforma laboral tiene sus límites. Y entonces, ¿cuál es el reto? La Secretaría de Hacienda dijo, el crecimiento está basado en dos cosas, la estabilidad macro y las reformas estructurales. Quiere decir que nos tenemos que cruzar de brazos 100 años a esperar que tengan algún efecto, ¿no? Sí, las reformas estructurales nos tenemos que cruzar de brazos, no hay que hacer otras cosas. De ahí yo creo que es tan importante. El año próximo, ya en el 16, definamos durante el 16 una agenda de crecimiento y de políticas públicas y un programa de gobierno que alguien más tiene que llevar. Me temo que estos gobiernos, que su preocupación es preservarse en el poder, no lo van a lograr. Así que estoy ansioso de ver el 16 y si me invitan a participar. Gracias. Muchas gracias, Luis. Estás considerate involucrado. Voy a hacer lo que tenía que haber hecho al principio y leer la lista de autores
y autores de recuadros, como los llamamos en esta edición. Aparte de un servidor, están Mario Luis Fuentes, Fernando Cortés, Enrique Cortencio, Jorge Eduardo Navarrete, Ramón Carlos Torres, Manuel Aguilera, Francisco Javier Alejo, Saúl Arellano, Israel Manegas, Casio Luiselli, Juan Carlos Moreno Brí, Sara María Ochoa, estos dos de la Facultad de Economía de la UNAM, Francisco Pamplona de la Facultad de Filosofía y Letras y Delfino Vargas. Los autores de recuadros fueron Casio Luiselli, también Norma Samaniego del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo y Enrique Valencia de la Universidad de Guadalajara. Colaboraron en la factura del informe Fabián Bonilla, Alejandro Burgos, Javier Castañeda, Andrea Díaz y Servando Valdés. Y desde luego queremos agradecer el apoyo que nos dieron Enrique del Valle, actualmente director general de planeación de la UNAM, y Margarita Flores, quien es la secretaria académica del programa. Igualmente queremos reconocer el apoyo de Nayatsin Garrido, de Naeli Ortiz y de Araceli Iturralde. Esta es la nómina que hizo posible esta primera entrega. Entonces vamos a escuchar el comentario del doctor Federico Novelo, que quiero hacer especial mención a que muy generosamente se aceptó participar en esta presentación prácticamente a la última hora, debido a que uno de los invitados pues, no pudo estar con nosotros, y ese que doble agradecimiento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo agradezco la invitación a Orlando. Quisiera empezar por esta pregunta que se hace Enrique, que contesta afirmativamente, que puede contestar afirmativamente, sobre la importancia de hacer el informe. Yo creo que es muy importante la divulgación de este informe en momentos en los que tenemos una serie de decisiones gubernamentales pues, que son fundamentalmente adversas a cualquier idea de desarrollo. Tanto en el presupuesto y en sus recortes como en la elevación de la tasa de interés, decisiones muy recientes y que plantean la pregunta de ¿para quién deben servir estos informes en términos de la toma de decisiones? En la prensa internacional, durante la conmoción que significó el viaje del Papa a México, se resaltó una solicitud de la arquidiócesis para que los indigentes fueran escondidos, es decir, que el Papa no tuviera que ver pobres en los lugares que visitara, y el gobierno del Distrito Federal ayudó a que se cumpliera este designio de la jerarquía católica para efectos de no, digamos, generar algún problema de la imagen que el Papa pudiera llevarse del país. La pregunta es esta: si tenemos esta capacidad de simulación, si tenemos un compromiso explícito del presidente de la República de no volver a tratar las cuestiones fiscales de aquí a que termine su mandato, las posibilidades de informar del no desarrollo tendrían que estar enfocadas fundamentalmente a una suerte de debate nacional. No ha habido una convocatoria a no hacer nada. La desgracia es que cuando se plantean los fracasos de las reformas estructurales, desde 1982 puestas en ejercicio, lo que se dice es que se necesitan más reformas estructurales. Y el tipo de reformas estructurales que se están planteando en cascada desde 1982 tienen que ver con este envejecimiento de la inversión pública, tienen que ver con la reducción de los propios presupuestos y ahora tienen que ver con generar un tipo de premio que solamente está disponible para la actividad especulativa. Entonces, creo yo que la idea de abordar, como se está haciendo en este informe, temas de tanta relevancia como son las fallas estructurales del sistema económico, como es esta advertencia de Juan Carlos Moreno Brí, que es muy curiosa, es decir, la paradoja de la economía mexicana es ser una especie de potencia media exportadora en una economía que no crece o que tiene un crecimiento
absolutamente mediocre, y al mismo tiempo nos advierte Juan Carlos, lo que vendría a ser prácticamente un juego de palabras, que si crecemos nos puede ir peor. Es decir, que el problema de la balanza de pagos que genera esto que dijo Fonserrada, que me parece una muy buena manera de plantear ese papel de las importaciones temporales para que sean exportaciones finalmente, pues nos está significando que cualquier intento de crecimiento significativo, capaz de generar los empleos que se requieren, nos va a generar este problema que técnicamente llaman Ross y Juan Carlos Moreno en su libro conjunto, la elasticidad de ingreso de las importaciones. Es decir, que por cada paso que damos en términos de crecimiento, dan 3 las importaciones que tenemos que realizar. Además, si ustedes lo recuerdan, fue un argumento importantísimo de Bush padre para que se firmara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si la economía mexicana crece, tiene la falla estructural de que las importaciones crecen más que proporcionalmente. Creo que es un tema muy bien desarrollado y sobre todo frente al problema que es también de gran incertidumbre de no habernos quedado fuera del Tratado Transpacífico. Es decir, una cuestión llena de opacidad en términos de aquello a lo que nos compromete, pero de la que ya sabemos que medidas como las que aquí se proponen de política industrial, concretamente las compras gubernamentales, van a jugar la misma suerte que vienen jugando en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, que son licitaciones ahora para todos los involucrados en este tratado. Países con los que en todos los casos, salvo Estados Unidos, tenemos déficit comercial. Bueno, creo que el tratamiento, y es una autoridad la de Rolando en el tema, el tratamiento que se hace de este comportamiento de la pobreza, más, digamos, la sorpresa que nos dio el hecho de que en 2014 aparecen 2 millones de nuevos pobres, aunque se reduzca la pobreza extrema, pues nos plantea, lo que también ilustró muy bien Fonserrada, planteando que las obligaciones sociales del gobierno tienen un lugar muy secundario en las prioridades de la propia gestión oficial, pero nos plantean un problema extraordinariamente complicado. Es decir, el pronóstico para la economía mundial es el posible camino a un ambiente recesivo en momentos en los que la alternativa de crecimiento del mercado interno está fuera de las prioridades gubernamentales y la idea de la política industrial pues sigue siendo la que propuso el doctor Cedillo, que ahora está metido en estudios futbolísticas, y es que la mejor política industrial es no tener ninguna. Y en esto estamos. Es decir, creo que la pregunta que hay que hacerse respecto al informe y respecto a la relevancia del informe es si se puede hacer llegar a quienes no se quieren informar, pero que simultáneamente son los que toman las decisiones. Porque el ambiente que se crea en esta discusión, que puede ser académica, que puede ser muy relevante desde ciertas posiciones ideológicas y políticas, es que se pierda la trascendencia para que información tan valiosa, información tan significativa, sí ayude a que se tomen decisiones que modifiquen este esquema. Y este sería el sentido, creo yo, de tratar de contestarnos a esta pregunta. ¿Para qué sirven estos informes? Pues tendría que servir para quitarnos la monserga de una política económica muy mal diseñada, peor aplicada y desatenta de los requerimientos de la sociedad mexicana. Para eso debieran servir estos informes. Creo que la parte en la que Enrique destaca mucho el problema de la reforma energética es la no transición energética. Es decir, está muy bien planteado en el informe la argumentación de que lo que le daría sentido a la reforma energética es que nos encamináramos a las tecnologías nuevas, limpias, etc. Y lo que se está privilegiando es mantener este carácter primario exportador en aquello de lo que depende más fuertemente el ingreso público. Es decir, una economía que no está petrolizada, con un gasto público que está totalmente petrolizado y en el peor de los momentos. Dar elasticidad a la oferta cuando se cae la demanda, pues es una cuestión realmente
compleja y es el fruto de esta misma reforma energética. A mí me parece que hay que felicitar a los autores, a los numerosos autores de este informe, que hay que darle una gran divulgación, pero que hay que colocarlo en el centro de un debate que con mucho debe trascender a las presentaciones universitarias, a las ferias del libro, y que debe encaminarnos a un debate nacional que nos coloque frente a, digamos, este espejo que se está ofreciendo de las condiciones actuales del país. De veras, muchas felicitaciones y muchas gracias por su atención. Tenemos un poco de tiempo, alrededor de 15 minutos. Entonces, ¿hay alguna tú que querías agregar algo? Y luego doy la palabra. Sí, solamente mencionar 2 o 3 temas que en este informe se tocan de manera quizá incipiente, pero que son temas que en los próximos años se buscará profundizar. De hecho, un rato de este informe es que pone sobre la mesa una agenda que no pretendió ni con mucho abordar ahora, simplemente iniciar un proceso en el cual el juez estará entregando aportes próximamente. Uno de ellos es el de las asimetrías y desigualdades del desarrollo en México, tanto desde la perspectiva del crecimiento económico, empleo e ingreso, como desde otras perspectivas, por ejemplo la de riesgos sociales, a lo largo ancho de las regiones. Ese es un tema crucial, porque como todos sabemos, a largo plazo no estamos en una ruta de convergencia. Hay una profundización de ciertas desigualdades que además por periodos críticos se agudizan, como está ocurriendo actualmente con los estados del Golfo y en particular con Campeche y con Tabasco, y es necesario dar un seguimiento más detallado a este aspecto. Segundo, el de algunos rasgos críticos del desarrollo mexicano que están afectando a la mayoría de la población. Esa es la razón por la cual ahora se puso sobre la mesa el tema de la calidad de vida urbana. Está ocurriendo en las ciudades. Sabemos que en las ciudades se juega no solamente la vida de la mayoría de la población, probablemente 75 de cada 10, sino también se juega la parte propiamente productiva del desarrollo por la concentración del crecimiento en las ciudades. Pero también está recurriendo ahí de manera muy acelerada procesos no solamente demográficos, sociales, que es necesario atender con mayor puntualidad. Y tercero, el tema de la sustentabilidad ambiental del desarrollo, íntimamente ligado con el curso y la suerte que va a tener la reforma energética y sobre todo el patrón energético de los próximos años, pero también con la suerte que va a tener la adaptación que logremos hacer o no, lo sabemos, a la vulnerabilidad creciente, no solamente de las ciudades, sino de los ecosistemas en general. Estos 3 temas, como otros, seguramente en los próximos años seguirán recibiendo más atención, ¿no? Y particularmente varios que se derivan de la sección que atinadamente enfatizó el doctor Fonserrada, que es el de los riesgos sociales nuevos o viejos que están agravándose en México en los últimos años. Gracias, Enrique. ¿Alguien quiere? Sí, sí. Mauricio de María. Sí, yo quisiera, después de haber escuchado la presentación del informe, quizás voy un poquito más de parte de Luis Fonserrada, que nos tiene que decir frente a las acciones que se están tomando, porque probablemente que después de las resoluciones de 132 mil millones de pesos del impuesto y de las tasas de interés, más lo que son las redes internacionales, el programa, como ya se decía por parte de ustedes. Pues bueno, pero el sector privado hay que jugar. Hoy en la mañana me sorprendió un poco la noticia del periódico de Exceso. Menciona que hay que ir más allá, que no fue suficiente. No fue suficiente las medidas. Sucedió saber qué está pensando. Pero cuando voy a tratar de No es una semana, ¿eh?
¿Quién sabe? Cuando tienes un exceso de gastos sobre tus ingresos, te tienes que endeudar como gobierno. Esto fue lo que pasó en los últimos 5 años. Un incremento muy importante de la deuda, muy importante. La deuda pública del gobierno federal, solo en estos 3 últimos años, creció anualmente al 10% en términos reales. Es decir, cada año creció 5 veces más que el PIB. Entonces, ya no tiene margen para endeudarse, de hecho se pasó. No importa que se vea que apenas tenemos el 50% del PIB, ¿no? Esto de medir a los países comparados con su deuda como proporción del PIB es un gran error. Estados Unidos tiene 100% del PIB. Sí, no es que recauda 30%. Quiere decir que su deuda es 3 veces su recaudación. La nuestra, que anda en 12,5, por ahí, sin el petróleo, que sabemos que no, que quién sabe, es 4 veces, ¿no? Entonces, nuestra situación, a pesar de que es 100% de Estados Unidos, por ejemplo, y se conocen muchos ejemplos, es muy complicada. No hay cancha para endeudarse a riesgo de tener una descalificación. Bueno, si nos queremos aislar como Argentina, bueno, ese ya es otro reto, pero a riesgo de tener una descalificación seria, ¿no? Pemex ya está bien descalificado por parte de los... Entonces, ¿qué había que hacer? Lo que dijo hace un año Videgaray, ya nos pasamos, ya gastamos mucho, no en inversión, sino en programas asistenciales que realmente son electorales, ¿no? Y tienen guardada una cantidad impresionante de dinero hoy, 100, 200, 300 mil millones de pesos para las elecciones que otra vez hay este año. Entonces, no es en inversión, no es para generar empleo. ¿Qué tenía que hacer Hacienda? Bajar, como dijo hace un año, el presupuesto, o sea, bajar el gasto. Y dijo en qué, y está en la lista de todas las cosas, ¿no? ¿Lo bajó? No. Dijo que lo iba a bajar en 124 mil millones de pesos hace un año, ¿sabes? Subió 250 mil millones de pesos. Es decir, no solo no lo bajó, o creo que 274, no recuerdo la cifra, subió. ¿Por qué? Si tenía que haberlo ajustado para no enfrentarse a la caída del precio del petróleo que ya estaba ahí, ¿no? Ya se puede endeudar. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenía que haberlo bajado. No lo bajó. Lo creció. ¿Por qué lo creció? Porque con la caída del precio del petróleo, que le ha favorecido enormemente, porque es muy favorable que se caiga el precio del petróleo. Parece paradójico. ¿Por qué? Porque el precio de gasolina bajó en el exterior y importamos 35 mil millones de litros al año de gasolina. Entonces, se compra 7 hoy, se vende a 14, tienes 7 pesos por litro, multiplica 7 por 35 mil millones, tienes más de 200 y tantos mil millones de pesos que le cayeron del cielo porque bajó el precio de gasolina, ¿no? Entonces, por supuesto que pudo mantener su déficit, pero en vez de reducir el gasto o pagar deuda para no correr estos riesgos, se gastó todo lo que llegó. Hubo elecciones, indudablemente, y vienen estas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sale Agustín y dice, oye, o le bajas el gasto o subo la tasa de interés? ¿Cuál es la razón? Que al caer los precios del gobierno explicados por el sector externo, no porque aquí hubo una crisis que dejamos de crecer, al contrario, subieron muchísimo. Y el ingreso sobre la renta creció 20 y tantos, los ingresos tributarios, 20 y tantos % en términos reales. O sea, por favor, ¿no? 12 veces más que el PIB, ¿no? Y aparte deuda, ¿no? ¿Dónde está ese dinero? La inversión pública cayó el año pasado, va a caer ahora con 25%, o sea, la cuarta parte del 15% ahora. Es una locura. Y la tasa de interés, o la subes, ¿por qué la quiere subir Agustín? ¿Por qué la tuvo que subir? Porque al caer la reducción de los ingresos en la balanza de pagos, tienes un déficit en cuenta corriente que no puedes sostener. Va a ser más de 3%, yo creo, en el 15%, y la única manera de resolverla es o devaluando para que se ajuste o pierdes reservas.
Y si pierdes reservas, pues no puedes mantener esta pérdida de reservas. Entonces el tipo de cambio a lo mejor te ayuda, nada más que con las consecuencias de la inflación. La mejor solución ante este esquema era bajar el gasto, y no lo bajó lo suficiente. Por eso tuvo que subir la tasa de interés fuerte, Agustín, ¿no? Entonces, la solución para que no tengamos tanto la economía y el crecimiento es que el gobierno gaste menos en campañas políticas. Bueno, el doble de una cenada, pero no se toma bien una complicidad. Es una discusión que tenemos convenientemente, que hay que tener en efecto, como dijo Federico Novelo. Sí, aprovechando que esto era mucho concluido. Yo creo que para que el país salga donde está se necesitan hacer dos cosas. El país tiene que crecer y por el otro lado tiene que mirar su población. Crecer significa invertir en infraestructura, pero no invertir nada más porque hay que invertir, porque hay que hacer carreteras. Hay que invertir en una infraestructura que aumente la productividad del país, que dé trabajos y que ocupe las capacidades disponibles. Y por el otro lado, tiene que darse cuenta que la población es una carga que a futuro no podemos y que no la tienen controlada. Dice que con algo que un punto, usted hace la cuenta de 2010 de 112 millones y ahorita los viernes son 120. Eso le va a tratar saliendo 43. Es decir, que en 35 años vamos a hacer otra vez 120 millones. Hay que invertir en infraestructura, pero no cualquier infraestructura, que aumente la productividad. Y hay que ver qué vamos a hacer con la población. No seguir jugando como creo que no le hace caso. muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, algunos de los temas abordados en esta tarde están abordados de diferente manera en el informe. Otros tendrán que abordarse en el rumbo a la segunda entrega del 2016. Sí tendremos que, si no llegara a una convención, no es factible ni quizá ni deseable, sí tenemos que llegar a hacer explícitos los criterios de evaluación que usamos, para a partir de ahí darle solidez a las alternativas. Y entonces sí ver si en el juego de alternativas podemos lograr una combinación satisfactoria para la mayoría y satisfactoria también para la mayoría de las fuerzas sociales e intereses que están en juego y que terminan en la política económica. Si no avanzamos en esa dirección, nos perdemos en una acción sin más gasto o menos gasto. Yo, por ejemplo, discreto radicalmente de Luis, yo creo que hay que gastar más y recaudar como en Estados Unidos. Pero gastar muy bien. Bueno, claro. Pero la única manera de empezar a gastar bien es gastando. Pero no hay cursos preparatorios para gastar bien en los estados. Eso se aprende. En parte echando a perder. El chiste es tener capacidad de detectar los errores a tiempo corregirlos. ¿Eso qué supone? Una maquinaria institucional de evaluación, discusión y un debate nacional que detecte y avance. Y yo creo que en eso nosotros hemos avanzado, lo practicamos, y el país está. ¿Quiénes somos nosotros? Aunque el tema el país no, veamos el nivel de debate del Congreso. Bueno, ahí está un Congreso electo democráticamente con centros de análisis de temas centrales, cruciales, como los hemos aquí ventilado. Y el resultado es casi cero, año por año, discusión por discusión. O sea, hay una disonancia muy fuerte entre el nivel de sofisticación, manejo de información, producción de información, con que contamos en México, el centro de estudios que dirige Luis, para mí es un ejemplo del sector privado. Nosotros también nosotros, pienso en la UNAM, en el grupo, luego curso de desarrollo,
Y frente a eso, el debate político es el que debería aterrizar en toma de decisiones, que está ausente o totalmente desviado. Hay un problema político fundamental. Perdón. Sí, yo creo que para el informe por venir, esta idea, y es como pregunta, de si el carácter, digamos, no productivo del uso de la deuda, de una parte muy significativa de la deuda, es para México un problema estructural, porque es de la que, digamos, la que evapora la posibilidad de solventar la propia deuda. Pero históricamente hemos tenido un uso no productivo, prácticamente la mitad del endeudamiento externo, desde que empezamos a endeudarnos cuando los bienes industriales empezaron a desmontar la presión. Entonces, yo creo que es un tema estructural que valdría la pena para todos. Muy bien, Federico, muchas gracias. Creo que ya terminamos. Nos queda un minuto, efectivamente. Sí. La pregunta que se pone por delante para la siguiente elaboración es: ¿cuál es ese desarrollo que queremos para el futuro cercano? Se le pone una fecha, que es 2030, muy cercana, porque muchas de estas decisiones que hoy estamos tomando están ya llegando directamente al 2030. Y para discutir qué desarrollo queremos, hay que discutir primero, en efecto, y este año sí habrá una discusión conceptual sobre qué queremos entender ahora por desarrollo. Muy bien, pues, Y eso nos obligará a discutir muchas cosas, y por supuesto, el CEP está invitado. Federico, Luis, Enrique, muchas gracias.